comentar está en curso de desarrollo. Hay varios temas que he ido dejando como en el tintero en materia de concurso y cada cierto tiempo los trato de retomar, de modo tal que he tenido posibilidad de ponerlo en algún otro lugar. Pero en la medida que complemento la cita de fuentes, o sobre todo la búsqueda de jurisprudencia, me he ido convenciendo cada vez más de la necesidad de abordarlo y por eso me pareció que era una buena instancia el traerlo acá. Le pido disculpas a Bruno, que ya en alguna oportunidad he escuchado algo similar, digamos, puede repetir la misma presentación, o algo muy parecido, complementado con algunos ejemplos. Y para que no me coma el tiempo, parto de inmediato. Me he propuesto tratar el nexo que se puede desarrollar entre aspectos subjetivos vinculados al derecho penal y la teoría del concurso de delito. La selección del tema, con base en la relación de estos componentes, se justifica porque, desde mi punto de vista, define una relación que es tan habitual como errónea. En efecto, son numerosos los casos en que la doctrina recurre a consideraciones subjetivas a la hora de tratar y resolver una parte importante de los casos y problemas de los que se ocupa el concurso de delito, aludiendo para ello esencialmente a diversas variantes del dolo, a un plan delictivo o a una motivación única, sea para efecto de sostener criterios que permitan asignar a ciertos casos concursales un tratamiento unitario o para determinar qué tipo de régimen concursal es el que corresponde eh, reconocer. Y se suele tomar para ello como base o como punto de partida la forma, manera o la intencionalidad a partir de la cual el infractor se dispone a incurrir en una hipótesis delictiva, como si los objetivos o motivos tuviesen relevancia per se para determinar lo que en definitiva se ejecuta y la calificación que corresponde asignar al hecho, con base en contenidos que esencialmente lo preceden, con riesgo, claro está, de reaccionar en base a lo que se quiere realizar más que frente a algo que se hace. De lo dicho se podría intuir que trataré de explicar por qué, en mi opinión, este tipo de alusiones termina resultando superflua o circunstancial y en buena parte de los supuestos, además, no aporta ninguna razón que nos permita resolver los problemas de los que hay que hacerse cargo. La razón técnica radica en lo que a mi juicio es un error común y que se refleja en la costumbre de abordar el tratamiento de la teoría concursal con base en la idea de unidad de acción, estructurada a partir de la consideración de lo que cuenta como tal en la teoría del delito. Frente a ello, sostendré una tesis no solo diversa, sino opuesta, que lleva a asumir que dichos componentes subjetivos no juegan no solo un papel medular, sino que se reconocen en un lugar netamente marginal en algunos de los temas que corresponde desarrollar bajo este rótulo contrario a lo que parece ser el sentir común. En la base de lo dicho radican dos ideas que me parece posible afirmar con alguna responsabilidad que son erróneas. Primero, la pretensión de que lo subjetivo cumple un rol definitorio y determinante en la categorización del hecho como típico, de la mano de la fórmula que en su tiempo propuso el finalismo. Y segundo, la idea de que el concurso de delito es en esencia un problema de acción, o mejor dicho, un ámbito del derecho penal en que se trata esencialmente la determinación de la concurrencia unitaria o plural de acciones o conductas y con ello, a partir de ello, la cuantificación de los delitos. Por algo se acuña tempranamente la idea de que el tratamiento del concurso consiste esencialmente en contar delitos. Nuestras estructuras tradicionales se construyen efectivamente al alero de la tesis que asume que delito es algo equivalente a una acción, y en este sentido se asimilan. El delito en esta óptica constituye una realidad material, una modificación en el mundo que se configura a partir y sobre aspectos perceptibles de la conducta ejecutada. Con ello resulta casi evidente llegar a concluir que se deben afirmar tantos delitos como acciones se han llevado a cabo, de forma que la pluralidad delictiva pasa a estructurarse paradigmáticamente en torno a aquellos supuestos en los que es posible advertir un conjunto diverso de fenómenos autónomos independientes. Y por ello es que se asimila la idea del concurso auténtico o real en caso de pluralidad de hechos o de acciones. Bajo esta premisa, la posibilidad de identificar o sostener una pluralidad de delitos en unidad de acción es algo, lo que es igual, en torno a un fragmento del mundo que pueda ser interpretado como una expresión de sentido única e individual, parece algo completamente difícil de explicar. Y asimismo se presentan como problemáticos una serie de supuestos en los que es clara la identificación de una unidad de esta clase, pero resulta indiscutible sostener una pluralidad de delitos, como quien dispara una ráfaga de metralla y da muerte a múltiples personas, o quien cierra la puerta en un lugar cerrado con el objeto de mantener retenidas a un conjunto de personas situadas dentro de él. Pero además también resultan problemáticos los supuestos inversos, esto es, los casos en que se identifican diversos fragmentos en el mundo que satisfacen independientemente las exigencias objetivas del comportamiento típico y el sentir común parece demandar una calificación unitaria, esto es, la afirmación de una única ejecución delictiva. Por algo, no es difícil encontrar doctrina que se proponga como caso complejo, desde esta perspectiva, supuesto como el de quien decide dar muerte a otro y para ello clava repetidamente un puñal en su cuerpo con intervalos de tiempo hasta provocarle la muerte,
Y no faltan quienes se cuestionan incluso acerca de la posibilidad de advertir una reiteración punible de ejecuciones frustradas que luego deben ser absorbidas o consumidas por aquella que se refleja en la estocada final exitosa, recurriendo para ello a la teoría del concurso aparente de leyes penales. Y se podrá advertir que la complejidad teórica de la solución no parece razonable frente a la simpleza que propone el tratamiento del caso, pues es prácticamente indiscutible que en supuestos de este tipo se ha incurrido simplemente en un solo delito de homicidio. El punto es que en este contexto y por efecto de las corrientes en boga, se recurre de forma casi automática a la subjetividad de la gente como criterio o factor determinante para identificar una unidad. Hay que tener en cuenta que si la acción es entendida como algo equivalente a una modificación externa que se orienta por una finalidad, nos parece absurdo asumir que su caracterización como comportamiento viene precisamente determinada o circunscrita por esta última finalidad. Máxime si se entiende que el delito se constituye en base a una realidad material que no es más que la exteriorización de esa voluntad reprochable y que lo injusto radica precisamente en esa mala voluntad. Hay que tener en cuenta que bajo este influjo se concibe el delito en esencia como voluntad contraria a derecho, en tanto expresa inequívocamente un desafío al consenso social que se expresa en el imperativo de la norma penal. Por eso se asume que dicha voluntad debe jugar un papel trascendental. Como indica Echeverry, hay unidad natural de acción cuando existe un comportamiento humano dirigido conscientemente por la voluntad con miras a un fin, o como sostuvo Garrido, la conducta está constituida objetivamente en una materialidad por varias actividades valoradas desde el propósito o finalidad del autor que conforman una sola acción. Lo dicho hasta ahora explica por qué en no pocos casos la doctrina tradicional recurre a diversos contenidos que en general se expresan a través del recurso a la voluntad delictivo dolo, o que se reconducen al mismo, para explicar que las diversas puñaladas efectuadas sobre el cuerpo de otro para darle muerte no son más que diversos momentos de una misma resolución delictiva, en un desarrollo que se repita en torno a una pluralidad de otros casos y ejemplos de configuración similar. La relevancia de lo dicho no debe minimizarse. En casos como el propuesto, el recurso parece útil a los efectos indicados, lo que a mi juicio solo se explica por la claridad intuitiva de la resolución final. Más complejo resulta si de lo que se trata es advertir si en el conjunto de operaciones realizadas en un periodo de 3 años, el gerente de finanzas de una empresa de medianas dimensiones incurrió en una o varios actos de administración desleal, configurados cada uno a través de un conjunto complejo y disímil de operaciones que perfectamente podrían reconducirse también a una falsedad, abuso de firma en blanco, apropiación indebida, corrupción entre particulares, refería además a diversos ciclos o procesos productivos correspondientes al giro de la actividad. Asimismo, cuando se trata de precisar si el cultivo completo de un número significativo de plantas de cannabis, su procesamiento, división y venta al menudeo posterior, ejecutado en una extensión distendida de algunas semanas o días, responde a una única ejecución delictiva, pues parece bastante más discutible que en estos supuestos el mismo recurso a la voluntad única o a la intención delictiva global inicial pueda cumplir un papel equivalente al que se le suele atribuir en ejemplos como el del homicidio. Esto es, que sirva en estos casos para afirmar que se ha cometido un solo delito. Es más, todo parece indicar que los diversos momentos ejecutivos también parecieran reclamar una adscripción en torno al mentado dolo. O lo que es igual, que también es posible formular a su respecto un juicio de atribución subjetiva similar, pues por algo de lo que se trata tras la afirmación del dolo es de identificar un determinado contenido en la representación de la gente para afirmar a su respecto una disposición anímica o, si se quiere, mental. Con ello, todo parece indicar que en los casos referidos como ejemplo se podrá afirmar algo parecido a un dolo respecto de cada una de las conductas de apuñalar, respecto del acto de adulteración material que da forma a la falsedad y respecto de la venta, tanto como se podrá afirmar en dichos supuestos una especie de dolo o voluntad conjunta referido a toda la acción de matar, a toda la administración fraudulenta o a todo el acto de traficar. Lo dicho permite advertir que lo relevante en el fondo es arribar a una fórmula que permite identificar cuál es el fragmento de la realidad que debe servir de base a la correspondiente representación mental. Y si esto es así, parece difícil que sea dicha representación mental la que cumpla la función de circunscribir el hecho. En tanto, todo parece indicar que la posibilidad de llegar a afirmarla demanda una definición previa sobre ese contenido. En el fondo, debemos tener claro de antemano cuál es el fragmento de la realidad que va a servir de base para sostener a dicho respecto una determinada orientación de voluntad, pues es dicha definición la que condiciona el resultado de la operación. Con ello se podrán sostener tanto dolos como puñaladas bajo el paraguas común, claro está, de la voluntad homicida final. Y también será posible sostener que el ejecutor ha querido necesariamente cada uno de ellos y ha querido también
la resolución final. Yo en este momento estoy desarrollando varias acciones, como mover los labios, emitir sonidos, transmitir un concepto, dictar una ponencia. Y es claro que deseo hacer todo eso y cada una de esas acciones, pero lo relevante es cuál de esos deseos o referentes son importantes para describir o caracterizar lo que estoy haciendo y que no viene determinada por lo que me represento, ni por todo y cada uno de los movimientos que ejecuto. Lo relevante es advertir que toda determinación de comportamiento o acción viene condicionada por una definición conceptual previa. Y por eso es que resulta en este momento correcto afirmar que me estoy moviendo, que estoy emitiendo sonidos y que estoy exponiendo una ponencia sin que por ello podamos afirmar que estoy ejecutando varias acciones al mismo tiempo. Lo que necesitamos saber es cuál de esas caracterizaciones devienen relevantes para definir lo que estoy realizando en este momento. Y poco hay en la subjetividad de la gente que sirva para circunscribir ese contenido. En este contexto, la pregunta a responder es evidente. ¿Cómo tenemos que seleccionar ese referente? Acorde a la atribución señalada, ¿habrá que quedarse con aquel que se presenta en términos más amplios porque parece englobar a los demás? Lo dicho se funda en que solo aquel es el que da cuenta o responde al objetivo último y final, a la auténtica voluntad contraria de derecho que se desea reprochar. Lo que pretendo con esto poner de relieve es que esta última es la idea que parece defender la doctrina tradicional, con base en lo cual pone el énfasis o prioriza la valoración de un conjunto, dando prioridad al objetivo último que persigue la disposición individual. Y es en este contexto que permite que todos y cada uno de los actos materiales llevados a cabo pasen a ser interpretados como fragmentos o momentos parciales de la ejecución. Ahora bien, el conjunto de ejemplos que antes referí permite sembrar algunas dudas en torno a la corrección de esta afirmación. Los que siguen me parece que ayudan a confirmar su desacierto. Si lo dicho es correcto, parecería acertado tratar como una unidad el arquetípico ejemplo de la asesora del hogar que decide sustraer la cuchillería de plata de un hogar donde ejerce labores por cuanto enfrenta una situación de premio económico y para no ser descubierta resuelve ejecutar su plan por parcialidades, llevándose 2 o 3 piezas cada día para no ser descubierta. Esto, ejemplo arquetípico de la teoría del delito continuado. Y lo propio habría que hacer con quienes se aprestan a desvalijar una casa en un fin de semana en la que ésta se encuentra deshabitada y resuelven ir y volver viernes, sábado y domingo, pues advierten que el total de las cosas que pueden sustraer no caben en un solo viaje en la camioneta que ocupan. No obstante, en ambos casos, si lo dicho por la doctrina tradicional fuera correcto, coherentemente, habría que sostener una ejecución incompleta si la asesora del hogar es descubierta cuando aún le restan 2 cucharadas por sustraer. 2 cucharas, perdón, por sustraer. Y lo mismo sucede si los desvalijadores son detenidos en su actuar el domingo en la mañana, cuando les faltaba aún realizar el último viaje o el último cargamento. Y no creo que nadie esté dispuesto a aceptar que el delito vino definido por esta ejecución final completa, de modo tal que tendría que estar en una fase inacabada de ejecución. Finalmente, tampoco parece posible sostener que un hurto en fase de ejecución incompleta, quien advierte que la cartera de una pasajera se encuentra abierta durante el viaje en la locomoción colectiva mientras ésta duerme y procede una y otra vez a introducir la mano para sacar objetos con la intención de acceder al total, por el solo hecho de que en dicha ejecución haya sido descubierto por otro pasajero y obligado a cesar antes de que haya sustraído la totalidad de los bienes que pretendía aprovechar de adquirir. Por otro lado, es usual que el recurso a la planificación también reconozca límites, como sucede en aquellos casos en que se recurre al carácter personalísimo de los bienes jurídicos como criterio de pluralidad. Así, y más allá del objetivo final, habrá que reconocer tantos homicidios como muertes ocasionadas, aun si se provocan mediante un único artefacto explosivo, y habrá que identificar tantos secuestros como personas retenidas, aunque el acto que los priva de libertad corresponda a un único movimiento corporal. La pregunta es por qué dicho recurso no opera de forma similar en torno a otro tipo de bienes jurídicos o por qué parece que carece del todo de relevancia en otros supuestos donde presenta un papel estrictamente similar, como sucede en el genocidio, en la tenencia ilícita de objetos explosivos o en el simple y sencillo delito de robo con violencia o intimidación, todos los cuales en parte de su estructura típica refieren a bienes de carácter personalísimo. Y lo cierto es que los ejemplos señalados permiten advertir que el concepto al que se refiere la doctrina responde en el fondo a una noción diversa al dolo típico. Se trata más bien de un referente conceptual más próximo a la idea de motivación, a la de planificación,
o finalmente la advertencia, una especie de disposición más o menos permanente orientada a un objetivo de tendencia final. Contenidos que son todos esgrimidos en forma indistinta y poco precisa, a fin de hacer posible que cada uno de los momentos de la ejecución pase a ser identificado como una parte de una ejecución única y global. Son nociones del todo genéricas que solo por excepción reclaman un sentido de unidad como el que se pretende asignar con carácter general. Y es que se puede idear un plan que comprenda un conjunto de hechos o acciones con total independencia de que su ejecución pueda dar lugar a una única ejecución delictiva o a varias. Y asimismo, se puede mostrar disposición a ejecutar un delito y repetirlo si se da la oportunidad, sin que por ello se pueda sostener que se trata de la misma ejecución, aun y cuando dicho ánimo se pueda afirmar completamente desde un momento inicial. Por su parte, es claro que se pueden conectar funcionalmente un conjunto diverso de hechos delictivos independientes, como sucede paradigmáticamente en los casos adscritos a la etiqueta del concurso medial, sin que por ello se trate de una forma de conexión entre ellos que tenga virtud para probarlas de su respectiva individualidad. Algo más complejo se muestra el plano de la motivación final, si bien la conclusión es la misma. Y es que la presencia de un objetivo final delictivo no reemplaza ni sustituye el sentido de licitud que se puede predicar de cada una de las partes que lo componen, en la medida que individualmente tengan relevancia típica independiente. Así sucede con quien pretende confeccionar un artefacto explosivo con base en elementos prohibidos para cuya elaboración se ha debido apropiar ilícitamente y de forma violenta de diversos componentes extraídos de varios lugares y personas y en momentos diferentes, pues deberán identificarse los correspondientes robos y hurtos, además de la respectiva tenencia y confección final del explosivo. Lo dicho solo podrá dar lugar a la afirmación de una especie de unidad delictiva si resulta posible sostener que la realización del conjunto presenta propiedades que hagan plausible concluir que absorbe o consume el contenido de desvalor de las respectivas ejecuciones individuales. Y se podrá advertir que aún en este caso, si esto es correcto, no es la motivación final el factor o elemento que opera como sustento de una unidad, sino que, de ser ese el caso, habrá que afirmarla a partir de una constatación diversa, necesariamente ex post, que consiste en afirmar que el conjunto representa un obstáculo para la sanción individual de los fragmentos, habiendo sido todos ellos ejecutados, aún dentro del mismo dolo o intencionalidad. Lo relevante es que no es la intención final lo que absorbe, sino el contraste de propiedades objetivas que son desvaloradas y que se desprenden de la relación material del hecho incriminado, no de la intencionalidad. No es posible asumir que en la ejecución de un homicidio es el dolo homicida el que absorbe las lesiones causadas para provocar la muerte. Estas solo pueden ser integradas, abarcadas, subsumidas en el hecho final querido, en la medida que el resultado de muerte sea el que ocurra. De fondo, no es más que la muerte el elemento que contiene o engloba los actos lesivos, en el sentido del delito de lesiones, que decantan en su provocación final. El que sea posible conectar los diversos momentos individuales queridos en torno a un objetivo último permite advertir que la función que cumple en torno a ellos es simplemente lo que dije antes, una mera motivación. Lo relevante es que permite evidenciar la distancia que existe entre ambos conceptos. Todos estamos acá, de alguna manera, por distintas razones, para escuchar una ponencia, para presentarla en mi caso, porque alguien nos obligó, porque formamos parte de la organización, pero todos tenemos la misma voluntad, venir y estar presentes acá. La diferencia entre motivación y voluntad yo creo que es más o menos evidente. Y con ello, la actuación de la asesora del hogar que sustrae la cuchillería de plata se puede identificar en cada momento como un actuar doloso, propio del hurto, cuya ejecución conecta con los demás momentos por la motivación de base de sustraer la totalidad. Y lo dicho deja la pregunta formulada casi de cajón. ¿Qué relevancia puede tener lo dicho, este contenido como criterio de unidad, al margen de los casos y situaciones muy particulares donde ese rol se le atribuye por parte del legislador? Así sucede, por ejemplo, cuando en el secuestro, junto al el legislador agrega en la hipótesis del inciso tercero la exigencia de un rescate en relación a la respectiva configuración de una amenaza condicional. Hipótesis del todo excepcional que ratifica la idea de que la motivación, para ser reconocida con alguna relevancia, debe ser, en una materia que a mí de chiquitito me enseñaron que era importante, el principio de legalidad, plasmada formalmente por parte del propio legislador. Por razones de tiempo, no alcanzo a dar cuenta de este mismo tipo de desarrollo en base a los tres criterios dominantes en la teoría del delito continuado. Lo dejo para las preguntas si a alguien se le ocurre, pero más o menos se replica lo mismo respecto al dolo inicial,
El fraccionamiento necesario es una corrección de la planificación inicial, que es necesariamente objetiva, y la renovación del dolo pasa exactamente lo mismo. Tras este natural camino subyace una sencilla razón. Si el problema consiste en determinar cuántas unidades se pueden identificar de un determinado objeto, la tarea debe considerar la totalidad de las propiedades que lo definen, sin que sea posible resolver si un determinado contexto ofrece un ejemplo unitario o plural si se considera solo una parte de ella o un determinado elemento genérico o de carácter general. En el fondo, para saber cuántos hurtos, homicidios o falsedades concurren en un determinado supuesto, se debe considerar el conjunto de los elementos o propiedades que definen en qué consiste el hurto, el homicidio o la falsedad, los que necesariamente van a ser diversos en cada caso en particular. Y es que cada definición de delito es un conjunto de elementos que da cuenta de contenidos fundamentales que hacen que dicha descripción responda a lo que es y no a una cosa diversa, sin que sea posible identificarlos simplemente con una alusión genérica a un elemento que además se pretende que tenga validez general, como pudiera ser el dolo o la planificación abstracta en común. De ello se siguen dos conclusiones, con el beneplácito del moderador, que me va a dar un minuto, que me parecen difíciles de refutar. Primero, no es posible ofrecer a este respecto una solución unitaria común, es decir, este no es un tema de parte general, es un tema necesariamente de parte especial. Pues ello supone por definición renunciar a la particularidad que caracteriza a la tarea. Y segundo, no es posible arribar a un criterio de solución si se procura identificarlo en torno solo a un elemento subjetivo, como pudiera ser el dolo, la motivación, la fragmentación o la planificación, porque uno puede querer aceptar, planificar y dividir cualquier tipo de plan delictivo sin que de ello se desprenda argumento alguno para calificar cuántos delitos han sido ejecutados. Muchas gracias por la paciencia.